Muy buenas tardes, transmitiendo desde radiointernacional.tv en la tertulia de Radio Internacional. Tenemos, como siempre, con nosotros a Germán Domínguez. Buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes. Hoy es día 30 de noviembre del 2020. Vamos a tratar en esta tertulia brevemente, pero yo creo que intensamente, un problema que tú, yo también dominamos, que es el tema bancario. Hay que decir que los bancos en general, cuando hablo bancos, yo metí a las entidades financieras, incluso que tenían forma de cajas de ahorro, que en España yo creo que desgraciadamente han desaparecido, muchas de ellas por culpa de la pésima gestión que han hecho los políticos que han querido meterse ahí y ocupar un sillón y las han llevado pues prácticamente a su desaparición y a su absorción por las entidades financieras más saneadas. Las entidades financieras, como definición, podemos decir que son aquellas instituciones que transforman depósitos en créditos, pero no es menos cierto que el poder político siempre ha estado como muy atento y muy deseoso de poder meter mano, no digo a la caja, sino meter mano políticamente a través de las entidades financieras porque son las que tienen el poder de controlar y de conceder los créditos. Estos intermediarios financieros en la llamada economía circular de la renta son los que están intermediando, por eso se llaman intermediarios, entre los productores, las empresas y los consumidores. Al transformar depósitos, normalmente de empresas y de personas físicas, en créditos, van a las empresas y las empresas cuando venden muchas veces necesitan financiación al comprador para comprar coches, por ejemplo, créditos para comprar coches, para comprar viviendas, etcétera. En España, curiosamente, parece que tenemos una presión añadida de que haya fusiones, de que haya una especie de oligopolio, porque cada vez hay menos entidades financieras. Sin embargo, como tú, Germán, has apuntado en otras tertulias, por ejemplo, en Alemania no hay esa presión tan fuerte para hacer que desaparezcan o que se agrupen las llamadas cajas de ahorro, ¿no? Las cajas de ahorro alemanas. ¿Cuál es tu visión sobre este problema que nos afecta a todos los españoles? Yo creo que en estos momentos esto está de mucha actualidad y es el motivo por el que imagino que has querido que lo tratemos, con la fusión Caixa-Bankia, que no lo debemos olvidar, y con la fracasada fusión, de momento al menos, de BBVA-Sabadell, ¿no? De momento, Y de también, momento. de momento, vamos a verlo. Y después con la que hay también en curso de Unicaja y Liberbank, que son ambas, ya son conglomeraciones de distintas cajas de ahorros, y bueno, y mucha gente habla de que previsiblemente pudiera integrarse en esa fusión Ibercaja, que es una caja que está por toda España, pero que esencialmente trabaja en la zona de Aragón. Bueno, entonces, yo creo que lo primero que tenemos cuando hablamos de estos temas, o de este momento, lo primero que tenemos que analizar, aunque sea de una manera breve, el entorno en el que nos movemos y en qué entorno se mueve la banca actualmente. La banca se mueve, como primera cuestión, en un intervencionismo descarado, ¿no? Esa es una cuestión en la que se ha movido siempre, aunque lo ha sabido gestionar. Lo que pasa es que en los últimos años esto se ha incrementado, ¿no? Hay que decir a la gente que los bancos, aparte de estar regulados como lo está cualquier sociedad anónima o limitada, cumple lo mismo, pero tiene, si está cotizado en bolsa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero además tiene una vigilancia especial del Banco de España, ¿no? Particular, y además es bastante pesado en ese tema, ¿no? Bien, dicho eso, ¿cuál es, dentro de este entorno, qué otras cosas son fundamentales o trascendentales para hablar, para encuadrar la situación actual? Hay una fundamental que es la normativa, la llamada Basilea III. Basilea III, como imagináis, pues hay un Basilea II y hay un Basilea I, que en definitiva son normas específicas supranacionales que las diseña el Banco Internacional de Pagos de Basilea, pero que al final todos los países y todos los bancos acaban dando su
su opinión, aunque para los bancos se convierte siempre en un trágala, que son, en definitiva, medidas de solvencia, que aparentemente, según he dicho así, simplemente medidas de solvencia, la gente puede interpretar como, pues está muy bien, pero al final yo soy de los que creo que no valen para nada, porque aquí te da igual tener un ratio de capital del 11 que del 12, y actualmente me parece que se exige el 12. Bueno, saltar un punto son miles de millones que en definitiva hacen poco atractivo la inversión en capital en este tipo de empresas. Si me permites, Germán, quiero explicar a nuestros oyentes y televidentes que el ratio capital es la relación que existe entre los recursos propios de una entidad financiera y los recursos ajenos. Es decir, si tienen 100 euros de depósitos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, etcétera, cualquier tipo de depósito, 100 euros tiene que tener como mínimo 11 o 12, de acuerdo con Basilea III, en recursos propios, que son capital y reservas. Continúa, por favor. Un poquito más complicado, ¿eh? No son sobre depósitos, es sobre créditos, perdón. Pero además no es un cómputo directo, es un cómputo hipercomplejo. Complejo porque en función del tipo de crédito... Lo he querido explicar, yo lo he explicado muchas veces, lo he explicado, ya lo sabes. En función del tipo de crédito... Vale. Te quiero decir que en función del tipo de crédito te computa de una manera diferente. Y mira, además te voy a decir, ya que has entrado, para que la gente no diga que no sabemos del tema, que se hizo siempre como yo decía. Lo que pasa es que a raíz de la quiebra de los bancos de Rumasa, el Banco de España se dio cuenta que el riesgo de la banca no estaba en los depósitos que tenía depositados, sino el riesgo está lógicamente en los créditos que se dan, porque el depósito, si no lo mueves, siempre está ahí, es un depósito. Solamente hay que ver lo que dice el Código Civil. Pero el riesgo está en la consecución, en la concesión de los créditos y préstamos. No es lo mismo prestar a una gran empresa, no es lo mismo prestar con garantía hipotecaria que prestar a una empresa normal, que era lo que hacía Rumasa, que prestaba a sus propias empresas. Por eso, a raíz de eso, siendo ministro de Economía y Hacienda Fernández Ordóñez, se cambió el cómputo del capital y de los recursos propios, que computaba no sobre los depósitos, sino sobre los créditos. Por eso, tiene razón que en función de cada tipo de crédito va un porcentaje que computa como recursos propios. Y es un, dicho en román paladino, es un Cristo. Pero para que la gente más o menos lo entienda, sabiendo que el pasivo tiene que cuadrar con el activo, pues por eso lo he dicho. Continúa, por favor. Yo prefiero dejar el tema, te insisto, que Basilea es un tema supranacional y que tenemos poco que ver en España, en Alemania o en Francia, salvo la opinión de todos conjuntos y lo que se queda después el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Siguiente punto sobre el que quería hablar. El tema actual, que es otra manipulación, digamos que salvaje, estúpida e innecesaria de los tipos de interés. Ahora mismo, los tipos de intereses negativos. ¿Qué hay detrás del tema de los intereses negativos? Pues en definitiva lo que hay detrás de los tipos de intereses negativos es darle carta blanca a estados irresponsables para que gasten sin lo que es el peso de la deuda. Eso es lo que hay detrás para entendernos. Porque es cierto que la gente que tiene una hipoteca está feliz, pero al mismo tiempo al que tiene ahorros se le está expropiando sus ahorros. Estamos hablando de cientos de miles de millones de euros desde que se empezó con esta historia de los tipos de interés negativos, el lucro cesante que han tenido los depositantes. ¿Me explico? ¿Quién se ha beneficiado de esto? Se han beneficiado esencialmente los estados irresponsables que incrementan la deuda porque no tienen que pagar por ella. Más bien, ahora España está emitiendo, y todos están emitiendo, cobrando, es decir, le tienes que pagar al Estado por prestarle, no hay quien lo entienda, pero es una decisión del Banco Central Europeo, que es quien impone este tipo de políticas. Se han beneficiado también las empresas. ¿Cuál es la trascendencia de las empresas? Para las solventes y todo lo demás, importantísimo. Pagan mucho menos por su deuda. Pero ¿qué ocurre? Que les pasa a muchas lo que a los estados. Es decir, que les lleva a endeudarse innecesariamente o en proyectos en los que realmente son poco solventes. Y las empresas poco solventes lo que están haciendo este tipo de políticas es zombificarlas. Es decir, que siguen vivas, que estarían mucho mejor muertas porque son ineficientes, siguen vivas gracias a que tienen crédito, que alguien les da crédito a tipos
si no negativos, con márgenes absolutamente ridículos, ¿no? Entonces, los bancos también se enfrentan, para terminar con este tema del entorno, a otra serie de retos que yo creo que están afrontando muy bien, contrariamente a lo que dice cantidad de gente de estos pretendidos nuevos entrantes, que son al tema de las nuevas tecnologías. Nadie invierte más hoy en el mundo, aparte de las tecnológicas propiamente dichas, que los bancos en tecnología. Y de hecho, los bancos españoles son pioneros en el desarrollo de todo lo que conocemos como banca electrónica. Es decir, estamos a años luz de nuestros competidores europeos. Cuando usted va a un cajero y puede hacer todas esas cosas que se pueden hacer, o los medios de pago de cualquier otra naturaleza, no tiene equivalente en Europa ni en el mundo. No vayamos a los americanos, donde todavía andan con el billetito casi para todo. No digo que no tengan cajeros y que no tengan tecnologías, pero que están a años luz de lo que son el desarrollo de los españoles. Pero efectivamente hay que seguir invirtiendo y hay mucho que invertir. Y luego hay otro que a ti no te gusta nada, que es el populismo judicial. Es decir, a los bancos españoles se les ha puesto en una posición muy complicada, dada unas sentencias irracionales de los tribunales españoles particularmente, porque estos sí son tribunales españoles. Ha habido determinadas resoluciones europeas, pero aquí insisto que habían actuado de otra manera, porque las cosas que se están fallando son absolutamente irracionales y contra el sector. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Hay alguien que ya se cargó el Banco Popular, que es Luis de Guindos, que es el número 2 del Banco Central Europeo en estos momentos, ¿entiendes? Con una emisaria que tienen aquí, que es la señora Calviño, y un gobierno X que les gusta tener a todos los sectores, y a este en particular, de rodillas. Y entonces tratan de implementar un esquema de fusiones siempre en la misma dirección. Es decir, si vamos al de CaixaBankia, nadie habla de eso, pero que a nadie se le escape que es un tema político. Es decir, Caixa absorbe a Bankia, en la que el accionista de referencia era el Estado. No nos olvidemos de eso. Y se hace con Caixa por cuestiones. Tú fíjate que los nacionalistas solo pillaron un día y alguien se dio cuenta de decirles, oye, cállate, porque aunque hayan trasladado su sede a Valencia, por cuestiones de estas del separatismo, no era por el tema del separatismo, es que el tema del separatismo les podría poner en un problema de fuga de depósitos del resto de España, y incluido Cataluña. Y por eso trasladan la sede, no la sede social, sino la sede fiscal, ¿entiendes?, a Valencia. Pero saben muy bien que a la menor volverán todo a Cataluña y estará bajo los mandos, bajo los políticos separatistas o ya separados, ¿no? Entonces, el tema de Bankia es una operación netamente política, independientemente de que nadie hable del tema. Bankia podría haber seguido perfectamente sola, sin ningún problema. El tema BBVA Sabadell, que ha fracasado, estamos hablando exactamente de lo mismo. Es decir, que yo sepa, siguiendo las cuentas del Sabadell, las presentaciones de resultados de Sabadell y demás, a mí me parece que era un banco no tan pequeño como la gente dice, no tan pequeño como se presenta en los medios. Es un banco con casi 200.000 millones en créditos, lo que no está nada mal. Si hablamos del BBVA, su balance en España es de unos 400.000, y eso en España solo. Sumados todos, creo que está cerca de los 900.000 millones, porque el BBVA tiene una posición muy fuerte en Sudamérica, particularmente en México, y en Turquía, que tiene el 50% del segundo banco del país, ¿no? Bueno, ese es el entorno. ¿Y qué pretende la Unión Europea? Pues no lo entiendo. Cuando se obliga, por ejemplo, a las telecos y a las eléctricas para fomentar la competencia, a segmentarse y hacer no sé cuántas operaciones extrañas, resulta que en los bancos se pretende que se concentren y eliminar la competencia. Yo, sinceramente, el problema que se le crea a las grandes empresas ya es enorme, medianas y grandes empresas, es enorme, porque se quedan sin bancos de referencia. Los determinados bancos extranjeros se frotan las manos porque, lógicamente, van a tener mucho más fácil el acceso a la financiación y a las operaciones corporativas que se puedan generar en estas grandes empresas, medianas y grandes empresas, pero a las pequeñas, con estas fusiones, se les hace fosfatina. Es decir, te quedas sin puertas a las que acudir. Se les cerraron las cajas de ahorro. No, en los bancos no tienen cultura de pequeña empresa, no la tienen, y por mucho que se esfuercen
no es lo mismo que las cajas de ahorro que antiguamente estaban muy próximas al ahorrador, y el hecho de que lo grande no es necesario, sino que es ineficiente. ¿Quién gobierna un banco como BBVA con el Sabadell añadido, incluso ahora? Es decir, todos sabemos que dividido en partes valdría 5 veces lo que vale ahora en bolsa. Cualquiera de estos bancos. ¿Por qué? Porque son bancos que son más grandes que los países, que los propios países en los que están ubicados. El caso de Santander y BBVA es muy claro. Pero vamos, hay cantidad de bancos por el mundo, como BNP, como HSBC, como JP Morgan. Bueno, esos no, porque son americanos y no son tan grandes, igual que los chinos. Bien, quiero decir que gobernar entes tan inmensos los hace de facto ineficientes, independientemente del lío que se monta cuando se entra en estos esquemas de fusión. Es decir, que de momento los equipos se paralizan, ahí todo se paraliza. Sí, luego hay ahorros de personal y no sé qué y no sé cuántos. Pero que son operaciones que solamente se entienden desde el punto de vista del intervencionismo, con finalidades absolutamente irracionales y estúpidas, y que a lo que llevan es a crear grandes problemas a todo el sector económico, incluidos los particulares. Tú antes tenías que hacer una hipoteca y tenías 50 puertas a las que picar. Este no me lo da, este no me lo da, este no me lo da, y siempre había alguno que te lo daba. Ahora mismo se te reducen enormemente las posibilidades, porque no sé si van a quedar 4 o 5 bancos, 4 o 5 bancos. Por ejemplo, se meten con el Sabadell. Nadie se mete con Bankinter. No lo sé exactamente si es porque están muy bien situados políticamente, porque teóricamente son muy solventes, cosa que dudo que sean más solventes de lo que pueda ser el Sabadell o lo que era antes el Popular. Y al Popular, por ejemplo, se lo tumbaron. Se lo tumbaron por la sencilla razón de que ahora nadie quiere saber nada del tema. Le fueron agotando la liquidez y efectivamente llegó un momento en que el tema era absolutamente necesario intervenirlo, a mi modo de ver, pero porque artificialmente lo habían hundido en bolsa a través de cortos, esencialmente, de posiciones de venta, y llegó un momento en que, oye, si quieres liquidez, pues te juntas o no hay liquidez. Y como ahora todo pasa por el Banco Central Europeo, pues ahí te quedas. Bueno, esto... yo tengo una visión que comparte contigo muchas cosas, pero en otras difiero lógicamente porque mi cultura me refiero a mi experiencia, y ambos, tú y yo, provenimos del mundo bancario, incluso hemos llegado a trabajar muchos años juntos y conocemos bien el percal, ¿no? Conocemos bien las cosas. Lo que pasa es que luego, la manera de trabajar y nuestra experiencia nos ha llevado a tener a lo mejor alguna visión no exactamente la misma sobre el mismo objeto. Yo quiero recordar que después de la Guerra Civil Española, las entidades financieras tenían delegadas por el Estado ciertas actividades o competencias. Es decir, eran competencias delegadas del Estado. Tú y yo recordamos el antiguo IEM, por ejemplo, que era el Instituto Español de Moneda Extranjera, que a través del IEM se le delegaba a la banca la posibilidad de comprar y vender divisas. Nosotros salíamos de un estado autárquico, después de una guerra civil, entonces era lógico pensar que debido a esas circunstancias el control no solo del tipo de cambio, sino el control del mercado de divisas, pues tendría que estar controlado por el Banco de España, por el Estado en general, y a través de una delegación de esas facultades en la banca privada. Hay que decir, cosa que mucha gente se olvida, que si no recuerdo mal, concretamente el Banco de España dejó de ser privado, había accionistas privados, en el año 1962. Hasta 1962 el Banco de España tenía accionistas privados. Dicho eso, es cierto que la banca, se ha hablado mucho, presenta un riesgo sistémico. Es decir, que el crédito, al igual que la energía, al igual que sectores que son la defensa, por ejemplo, son sectores que el gobierno tiene que proteger porque representan un riesgo sistémico. Es decir, nos la estamos jugando. Todo el sistema pivota sobre esos sectores que el Estado debe controlar. Pero hay una cosa
que es importante. El Partido Comunista en general y ahora Podemos siempre son partidarios de nacionalizar la banca, porque saben el poder político que eso representa, porque quien tiene la llave de la caja fuerte de los créditos, no solo para personas, sino para entidades, para sociedades, incluso para el propio Estado, el Estado español, que tradicionalmente siempre ha gastado más de lo que ha ingresado, por eso ha generado año tras año déficit público, porque la persona que gasta más de lo que ingresa incurre en un déficit público que siempre hay que financiar a través de papelitos que se venden, que son los bonos, las letras del tesoro, etcétera, etcétera, que eso es la deuda pública que va incrementando. Europa nos dice, no podemos usted pasar de este porcentaje. La estamos pasando sin ningún problema, porque siempre hay una circunstancia a la cual cargarle el muerto. Concretamente ahora pues es el COVID-19. En cuanto a las causas de por qué hemos llegado aquí a los intereses negativos, tú lo has apuntado muy bien. Si nosotros como Estados gastamos más de lo que tenemos, nos lo tienen que prestar. Y claro, como estamos en pandemia, estamos en dificultades y Europa está en dificultades, pues el Banco Central Europeo empieza a llenar las arcas de dinero, es decir, a ofrecer dinero. Y todo el mundo sabe la ley del papagayo, que la sabe un papagayo cualquiera, que es la ley de la oferta y la demanda. Si hay una mucha oferta de un bien, bajan los precios. El precio del dinero es el tipo de interés. Si hay mucha oferta por parte del Banco Central Europeo que ofrece dinero a mansalva, lógicamente los tipos de interés bajan. Incluso se llega, que eso tú lo dices muy bien, se llega a intereses negativos, que eso parece una contradicción de los términos. Decían los clásicos, los neoclásicos, que el interés era también la retribución de la espera. Si yo te presto a ti dinero y espero un año que me lo devuelvas, me tienes que pagar por esa espera, en la retribución de la espera. Claro, lo que no puede ser es que en vez de pagarme, te tenga que pagar yo. O llevado al límite, los depositantes en los bancos tienen que pagar dinero por meter dinero en un banco. O sea, te cobran por tener dinero allí. Claro, eso es un poco absurdo, ¿no? Pero una cosa que no estoy de acuerdo contigo, lo hemos hablado muchas veces, es el tema de las sentencias. Las sentencias que se han publicado, algunas no tienen mucho sentido, pero en general sí. Los jueces, hay una ley en España y hay unos principios que es de transparencia. La transparencia y sobre todo que no sea abusivo. O sea, tú no puedes cobrar intereses abusivos, tú no puedes hacer un contrato que no lo entienda nadie y que por necesidad uno tiene que firmar. Es que por eso, precisamente debido a los acuerdos MiFID y a los acuerdos de Basilea, la banca tiene que ser transparente porque es la empresa dominante. Y al ser la empresa dominante tiene que explicar bien, oiga, usted se va a endeudar, usted tiene esto, usted tiene que pagar aquello. Yo comprendo tu visión cuando tú dices, hombre, es que cuando se da una venta de una colocación de preferentes, por ejemplo, que se ha llevado tantas sentencias en contra de preferentes, si es un ingeniero algo sabrá, si es un albañil a lo mejor pues el hombre está limitado. Ahí puedo estar de acuerdo contigo, pero no han hecho distinciones y dice esto es abusivo y es abusivo. En cuanto a lo de la Bankia y Caixa, estoy de acuerdo contigo que es una concesión al nacionalismo. Ahí parece mentira que Podemos no se haya opuesto frontalmente, porque Podemos es partidario de una banca pública y la banca pública existía con Franco. Señor Iglesias, Franco tenía banca pública. El ICO, el Instituto de Crédito Oficial, era un holding del cual dependían 5 bancos públicos. El Banco de Crédito a la Construcción, cito de memoria, el Banco de Crédito Social Pesquero, el Banco de Crédito Hipotecario, el Banco de Crédito Agrícola, etcétera. Eran bancos públicos. ¿Y qué ha pasado? Han llegado los socialistas y han hecho lo contrario de lo que debería hacer un socialista.
¿qué es lo que hacía Franco? Porque Franco, desde el punto de vista bancario, curiosamente, era más socialista que estos socialistas. Han cogido el Banco de Crédito Agrícola, que es la A de Agrícola, y se lo han añadido al Banco Vasco, al nacionalismo vasco, al Banco de Bilbao, al Banco de Vizcaya, y le han metido la A de Agrícola, que era Argentaria, y por eso se llama BBVA. El No Banco les de des Crédito ideas, Industrial. Alberto. Que no les des No, ideas. no, si es que no quiero decir idea, es que es curioso que Franco, curiosamente, era más socialista desde el punto de vista bancario, y no estoy, cuidado, a ver si me van a aplicar ahora a mí el que estoy haciendo apología del franquismo. No, no, no. Yo estoy diciendo los hechos. Con Franco había banca pública y resulta que ahora, con Podemos en el gobierno y de vicepresidente Pablo Iglesias, deja que Bankia, que lo has citado tú muy bien, el primer accionista es el Estado, y cogen, lo dejan del Estado y se lo pasan a los nacionalistas catalanes. Alguien puede pensar, dice, no, es que así votan a favor de los presupuestos. Hombre, por favor, es que de verdad hay cosas que no se pueden entender. Y El tema, ojo con lo que puede haber detrás del BBVA, ¿eh? Esa sí, es sí. otra historia. Esa es Bueno, otra historia. yo te quiero recordar que tú lo sabes igual que yo, porque lo vivimos y lo hacíamos. Tú recuerdas que hace pocos años, relativamente pocos años, el Banco Popular durante varios años era el banco de mayor rentabilidad sobre recursos propios, el banco de mayor rentabilidad del mundo. Cuidado, no de España, del mundo. Creo que era el ratio aquel que se llamaba ROE, ¿no? No, bueno, sí, El, pero el Popular logró un éxito enorme con lo que se llama el coeficiente de explotación, que en definitiva es lo que gastan sobre lo que generan. Es decir, lo tenía, por ejemplo, estos grandes bancos que son muy poco eficientes, pues la banca europea anda por entre el 60 y el 70%. Es decir, de lo que generan, de los márgenes que generan, el 60 y tantos, 70% se les marcha en gastos. El Popular llegó a bajarlo al 30 y tantos. Es decir, sí, sí, de sí todo lo era, que genera. y sobre eso, y el Popular efectivamente tuvo unos movimientos políticos. Es cierto, que el Popular quiso competir con la banca más tipo Santander, BBVA y tal, y se metió en la época del ladrillo, se metió a invertir fondos de depósitos en créditos, en comprar suelo, en promociones. Cuando era un banco de tipo mediano, ahí yo creo, lo creo yo y lo cree pues la gente que algo entiende de esto, que ahí cometió un error. Pero quería acabar, para no prolongar demasiado, con la fusión BBVA-Sabadell. ¿Tú no crees, porque cuando se habla de macromagnitudes o de bancos tan grandes, si no recuerdo mal, dentro del Consejo de Administración hay un señor importante que es un señor turco, ¿no? Ese Bueno, señor, hay varias aristas en todo esto, ¿eh? Es decir, a no, este déjame señor se le acabar, está... perdona, Sí, déjame acabar. Este señor, lógicamente, si es turco, pues como tú lo has indicado, tanto en Sudamérica como en Turquía, el BBVA tiene muchas acciones del segundo banco turco. Y entonces él dice, que a lo mejor tiene razón o tiene su razón, dice, ¿para qué vamos a fusionarnos con un banco español si podemos fusionarnos por absorción, absorbemos al segundo banco turco? Porque Turquía, no hay que olvidar que es un Estado que cada vez tiene más peso político, nos guste o no nos guste, nos parezca Erdogan un dictador o no dictador, pero Turquía es una piedra grande en el zapato de Occidente, y si no, que se lo pregunten desde Alemania a todos los flujos migratorios que está controlando, promoviendo o provocando Turquía. Son opiniones desde el punto de vista de estrategia bancaria, que ahí habría que conocer todas las aristas que tú dices para poder tomar una decisión. vamos a ver. El mix de los mercados, del BBVA, a mi modo de ver, o a mí personalmente, no me acaba de gustar. Igual que no me acaba de gustar que precisamente, o quizá por eso, y volvemos al tema del famoso Basilea III y el refuerzo en capital, han vendido sus negocios, no los mayoristas, es decir, los que tienen el mercado de capitales
y operaciones corporativas y demás en grandes empresas, eso no lo han vendido, en eso seguirán allí, pero digamos que su red de oficinas con el negocio minorista, ha habido alguien que les va a pagar 9.700 millones de euros, que está muy bien pagado. Los múltiplos son muy, muy buenos, que ni de coña son los que tiene el BBVA como en su conjunto. Con lo cual, desde ese punto de vista, la operación es buena. Desde el punto de vista de mix de mercados, renunciar a un mercado como el americano para reforzarse en el turco, a mí me parece que no es feliz. No es una idea feliz. Entonces, insisto que el fracaso de la fusión, mucha gente la está achacando al CEO, al director general, a Onur Gen, que es el turco este. ¿Eres director general o consejero delegado? Bueno, director general, consejero delegado. El otro, Carlos Torres, es presidente. Este es el que manda, el ejecutivo, es el Onur Gen, ¿vale? El turco, que es, además, tiene muy buenas relaciones con Erdogan. Desde su punto de vista, desde el punto de vista personal, está claro que en lugar de meter el dinero en Sabadell, que os ofrecían 2.000 o 2.500 millones, bueno, creo que no querían pagar al final más de 1.000, pero bueno, el mercado hablaba de 2.000, 2.500. Con eso se compran, ahora mismo en este banco el Guaranty tienen el 49 y se podían merendar el otro 51 y tomar el 100%. A mí me parece que es un riesgo innecesario, dadas las circunstancias de Turquía y que opera con una manera diferente al euro. Por ejemplo, este año se ha devaluado una enormidad la lira turca. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, a mí no me parece una operación feliz desde el punto de vista corporativo y empresarial. Sí me parece que este señor, a título personal, para él sería una manera de afianzarse y podríamos tener que al final la cabeza del BBVA pivotara hacia Turquía y dejara de ser el punto principal España. Eso no lo podemos olvidar y seguramente este hombre juega ese tipo de cartas. Yo insisto que sería una mala decisión y esas cosas, de hecho, preocupan mucho al gobierno español y preocupan muchísimo a la Unión Europea. Por otra parte, no podemos olvidar, y yo creo que a lo mejor una de las causas del fracaso, están alegando 2 o 3 causas al fracaso de esta fusión. Sabadell ha dicho que es que no le satisface lo que le ofrecían, es decir, que estaba muy mal pagado. Que había que subir la ecuación de canje, porque al final llegaron a un acuerdo que no sería una compra como tal. Pero ¿qué ocurre? Y que seguramente el BBVA, aunque el Sabadell dice que son ellos que se han marchado por esas razones, BBVA, entre otras cosas, está incurso en este proceso otra vez artificial del tema de Villarejo, que pueden acabar encausando al señor Carlos Torres. Y eso es una baza en manos del gobierno. Insisto, es algo de lo que nadie habla y a mi modo de ver, ahí están las claves del tema. ¿Qué ocurre? Que si encausan a Carlos Torres y el señor Guindos, el muy idiota, no para de hablar de ese tipo de historia, de los riesgos reputacionales del señor Carlos Torres y demás, además de una manera directa. Y efectivamente hay un juez, que hablan de mucha independencia, yo no lo creo, ¿entiendes?, que sigue ese juego y que en el caso de que nombraran vicepresidente al señor Oliu, acabaría siendo el verdadero presidente del BBVA, muy del agrado de este gobierno, porque el señor Oliu siempre ha sido alguien muy próximo al PSOE. Cosas que no hay que olvidar. Esa es una arista del tema. La otra arista es que el PNV, y lo están exigiendo permanentemente, siempre han querido recuperar lo que ellos llaman su banco. Nunca han entendido que al señor Ibarra, en la fusión BBVA Argentaria, el del pez chico, que era copresidente, el señor Francisco González, ¿entiendes?, se hiciera con el control del BBVA, que era lo que podía pasar ahora con Oliu, ¿entiendes? Y por eso yo creo que BBVA al final ha dicho que ni de coña, que el señor Francisco González le virló el puesto de presidente como consecuencia de una serie de cuestiones de unos planes de pensiones que todo el consejo y los directivos y no sé quién del BBVA tenían en paraísos fiscales y de alguna manera oculta al fisco. Eso salió a la luz y al final concretamente en la isla de Jersey. Vale. Y los señores del PNV aspiran a recuperar
su banco y están ahora mismo presionando al gobierno. De hecho, presionaban para hacer una fusión con Bankia y que fuera para que fuera el presidente de Bankia, que es vasco y es del PNV, el señor Goiri González, o no sé cómo se llama, ¿vale? Que por cierto es un gran gestor bancario. Goiri Golzarri, que por cierto es un gran gestor bancario, pero que lo que había detrás de ese interés era que recuperar para el PNV el tema del BBVA. Pero parece ser que el señor Fainé, el capo de la Caixa, ha podido más que los señores del PNV porque a su vez tiene sus propios intereses nacionalistas. No el señor Fainé, sino los que están detrás del señor Fainé o que lo gobiernan por arriba, que son la gente de los políticos catalanes. Y han podido más y se han llevado a Bankia. Pero detrás del BBVA hay infinitas cuestiones abiertas, lo que lleva, lo estaba llevando a una operación que yo insisto en lo que dije al principio, es absolutamente innecesaria. No hay por qué matar al Sabadell, que el problema que se le ha presentado al Sabadell ahora, no teniendo problemas, esta ruptura le puede, de hecho ha caído en bolsa ya un 25% en estos 3 días, desde que se anunció, que no es moco de pavo, Es decir, estaba a 40 y tantos euros, que ya era una valoración bajísima, 43 euros o por ahí, llegó a tener una valoración bajísima para Sabadell y ha vuelto a 31, 32, que yo creo que ha cerrado y no me acuerdo muy bien. Bien. Entonces, le pueden generar un problema grave, un problema muy grave, porque vamos a ver, si se pone a los valores que se está poniendo y le están generando esa crisis de confianza, va a tener un problema posiblemente de depósitos o de otra naturaleza. Esos son, como muy bien dices, cuestiones abiertas, las dejamos ahí, las trataremos cuando se vayan cerrando. La única pregunta última que quiero hacerte muy brevemente, como una arista más, ¿tú no crees que alguien que está ahora en Europa, me refiero concretamente al señor de Guindos, pueda estar manipulando para dejar en su época o dejar Europa y venirse de presidente del BBVA Sabadell? Hombre, no te quepa ninguna duda. Tú ten en cuenta que este señor ya era el director general en España del famoso banco que ocasionó la crisis financiera del 2008, de Lehman Brothers, el famoso Lehman Brothers. Ese era el jefe aquí. Es decir, que él sabe muy bien que en banca puede ganar mucho más que lo que cobra como número 2 del Banco Central Europeo, independientemente de que le paguen muy bien y le dejen unos derechos de jubilación excelentes y demás. En BBVA, como presidente, podría cobrar mucho más y yo estoy convencido que esa es una secreta ambición que tiene ese tipo. ¿Entiendes? Hasta aquí hemos llegado. A mí me consta también que has sido muy buen gestor bancario. Has ganado cientos y cientos de millones en tus actividades de tesorería internacional. No tú, sino para el banco. Y, hombre, teniendo buenos asesores y buen equipo y buen departamento, cualquiera puede, y con cierto sentido común, cualquiera puede, sobre todo si ha hecho una carrera bancaria, puede llevar un banco con seriedad, con prudencia. Ahora bien, si la política se le enfrenta, lo tiene muy difícil. Así han sido estas cuestiones. Bueno, ustedes que nos oyen y que nos ven, que tengan presentes que muchas veces hay aristas, que es una palabra que hemos usado varias veces, que son difíciles de controlar, que a veces cortan y hacen daño, pero aquí el más tonto hace relojes. Sean felices en mitad de esta pandemia, dentro de lo que cabe, que es poco, y sobre todo que tengan muchísima salud. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.